Quiero que busque conmigo rápidamente ahí en el libro de los Hechos. Libro de los Hechos, mi libro favorito, lo debo confesar. No sé si está bien eso, pero... Hechos, capítulo 12, versículos 6 al 17. Leemos. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Saliendo, dice la Escritura, le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de ¿quién? De María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos haciendo ¿qué cosa? Orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: ¿qué cosa? ¿Estás loca? Pero ella aseguraba que sí era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Oramos al Señor. Padre, gracias porque hoy tengo la oportunidad de compartir de tu palabra. Dame gracias, Señor, de nuevo para poder hablar de la verdad de la Escritura. Y que esta sea siempre para mi vida y para la vida de mis hermanos alimento, comida, dirección, Señor, para nuestras vidas. Háblanos en esta mañana por medio de la verdad de tu palabra, Señor. Disponemos nuestro corazón para que tu palabra nos hable. Gracias, Jesús, en tu nombre, Señor. Amén y amén. Puse como título a este mensaje: no dejes de creer. No dejemos de creer en el Señor y no dejemos de creer que el Señor es capaz de hacer todo aquello que dice que Él puede hacer. Debemos de mantenernos firmes en nuestra fe en el Señor. Y quiero comenzar con una frase: una vida de avivamiento. Una vida llena del Señor no es una vida exenta de parte de Dios de los no del Señor para nuestra vida. Una vida de avivamiento no es una vida que no va a experimentar tiempos de puertas cerradas, tiempos en que de pronto se siente que los cielos sobre nuestra cabeza están cerrados y que no llega la respuesta que esperamos de parte del Señor. Los tiempos en que el Señor nos cierra puertas, los tiempos en que el Señor no responde de pronto como nosotros esperamos, son tiempos donde el Señor procesa nuestra fe y nos ayudan a apreciar en mayor medida
cuando estamos disfrutando de otro momento con el Señor, cuando comenzamos a ver al Señor milagrosamente obrando en medio nuestro. Necesitamos entender que a lo largo de nuestra vida como cristianos, como creyentes, viviremos tiempos en que de pronto no llegará la respuesta que nosotros estamos esperando, no se va a producir de pronto el milagro al cual nosotros estamos clamando. También los creyentes viven esos tiempos y esos momentos. Y aunque esto parezca una paradoja, algo sin sentido, los grandes héroes de la fe vivieron estos tiempos y les tocó enfrentar estos momentos. Y fueron en estos momentos donde aparentemente todo estaba cerrado, donde su fe fue creciendo y se fue desarrollando y se fue afirmando, porque la fe no se basa solo en lo que yo puedo ver, sino que se basa en aquello que Dios me promete que va a hacer a favor de mi vida. Amén. Porque la fe no se mueve por vista, no se mueve por lo natural. La fe está en otra realidad, en una realidad espiritual. Por lo tanto, yo creo, aunque aún no veo todo lo que el Señor me ha prometido, yo sigo creyendo que Dios es fiel y verdadero sobre mi vida. Se necesita una mayor fe, no solo para orar por un milagro, sino para sostenernos cuando no llega el milagro por el cual estamos orando. Ahí se acabaron los amén. ¿Por qué plantear esta reflexión? Si lo que acabamos de leer es que la iglesia estaba orando y que Pedro fue milagrosamente liberado de la cárcel. Y podríamos agregar, quisieran algunos, y vivieron todos felices por siempre. Pero, ¿por qué hacer esta reflexión? Porque lo cierto es que Lucas, quien es el autor del libro de los Hechos, intencionadamente hace un contraste. Y un contraste muy duro. Un contraste que de pronto pasamos por alto cuando leemos la historia de cómo Pedro fue sobrenaturalmente sacado de la cárcel. Lo leemos muy rápido y no le damos la profundidad que tiene el relato del libro de los Hechos. Dios es soberano en todo tiempo. Antes de aquello, unos versículos antes, dice la Escritura: y en aquel mismo tiempo el rey Herodes, echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto agradaba a los judíos, procedió también a prender a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándolo a 4 grupos de soldados cada uno para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Esta parte de pronto la leemos rápido y nos quedamos solo con que Dios libró sobrenaturalmente a Pedro de la cárcel. Pero Dios es Dios en todo tiempo y siempre es soberano sobre nuestras vidas. Los discípulos se enfrentaban a este dilema. Jacobo estaba preso, Jacobo había sido muerto, martirizado a espada, y ahora Pedro estaba también detenido y también en la cárcel. Y hicieron algo los discípulos y la iglesia del Señor que no era natural en ellos hacer. ¿Qué fue lo que hicieron? Se reunieron a orar y a buscar al Señor. No es natural cuando hay persecución que la gente permanezca en un lugar. Lo natural es que quiera huir. ¿Y cómo sabemos esto? Porque cuando el Señor fue muerto en la cruz, cada uno de los discípulos huyó y se refugió como pudo. El relato nos dice que algunos discípulos se fueron de Jerusalén. Y ahí están los discípulos camino a Emaús. Se van de Jerusalén
Cristo ha muerto, todo se terminó, cada uno huyó. Pedro volvió a pescar, dejó su oficio al cual lo había llamado el Señor, dejó su ministerio y se vuelve a aquello que le daba seguridad, aquello que él conocía. Ahora enfrentamos un escenario similar. Esteban fue el primer mártir de la iglesia. Los apóstoles no huyen. La iglesia se dispersa, los apóstoles se quedan en Jerusalén. Podemos decir que Esteban era un hombre amado, parte de la iglesia, pero no era del núcleo de los 12. Ahora el que ha muerto es Jacobo, parte íntima de los apóstoles. Y Jacobo no era un apóstol más dentro de los apóstoles. Jacobo era íntimo del Señor Jesús, era amigo de Cristo. Jacobo fue uno de los pocos que presenció la resurrección de la hija de Jairo. Cuando el Señor llega a aquel lugar y están todas las lloronas ahí llorando porque ha muerto la pequeña, el Señor echa a todo fuera y se queda solo con los más cercanos, con Pedro, Juan y Jacobo. Y delante de ellos hace el milagro y la hija de Jairo resucita. Cuando el Señor va a orar al monte de la transfiguración, lo hace delante ¿de quién? De Pedro, de Juan y de Jacobo. Sobre ellos se revela la majestad de Cristo y ellos ven la gloria del Señor y comienzan a adorar y caen postrados a tierra. Cuando el Señor está en su mayor agonía, en el monte de Getsemaní, ¿a quién busca? A los más cercanos, a los más íntimos, y les dice: acompáñenme a orar porque mi alma está angustiada. Hace lo mismo que hacemos nosotros en nuestra humanidad el Señor. Cuando nosotros estamos en angustia, en quebranto, ¿a quién buscamos? A los que sentimos que nos pueden apoyar, a los más cercanos. El Señor hace lo mismo, toma a Pedro, a Juan y a Jacobo, y con ellos se va a orar, a velar aquella noche, porque eran íntimos, cercanos del Señor. Ese es el hombre que acaba de ser martirizado. Entienda la sensación de la iglesia. La iglesia estaba orando, fue tomado Jacobo, fue martirizado, ahora era tomado el apóstol Pedro. 3 pilares, Pedro, Juan y Jacobo en la iglesia. ¿Y la iglesia qué hace? Se juntan a orar y permanecen todos juntos en Jerusalén. Por eso es una reacción no natural. La obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, la transformación de nuestro carácter, no es una obra natural, es una obra sobrenatural del Espíritu Santo en nuestras vidas. Si uno tiene paz en medio de situaciones donde lo natural es angustiarse, eso es el Espíritu Santo trabajando en su corazón. Si usted tiene fe cuando toda la gente dice no es posible, eso es el Espíritu Santo hablando a su corazón. Cuando usted está orando y para otros le parece locura y usted permanece en oración y sigue buscando al Señor, eso es la obra del Espíritu Santo en su vida. Y usted se sorprenderá de lo que el Señor está haciendo en su vida. Y usted dirá: no puedo creer que yo tenga esta respuesta frente a lo que hoy estoy enfrentando. Esa es la transformación que produce el Señor cuando dejamos que el Espíritu Santo obre en nuestro corazón. Solo Él puede hacerlo. Solo Él nos puede dar paz. Solo Él nos puede dar autoridad en medio de situaciones complejas, difíciles. Dios nos capacitará sobrenaturalmente en nuestro carácter para enfrentar toda adversidad y te sorprenderás de la transformación de Dios en tu vida. Ser íntimos con Dios y tener una comunión profunda con Jesús no nos dejará exentos de vivir tiempos de prueba. Porque a veces cuando estamos en la prueba reclamamos aquello al Señor. Sacamos el currículum cristiano y se lo leemos al Señor. Solo yo lo he hecho, parece. Soy el único pecador que lo ha hecho.
Y uno le dice al Señor, es que el Señor, yo estoy aquí, yo sirvo, yo acá, yo allá. ¿Por qué me pasa esto? Tener intimidad con Jesús, tener una comunión viva con el Señor no nos exentúa, ¿sí?, de vivir tiempos de conflicto, vivir tiempos de pronto de angustia. Por eso dije que el camino de un avivamiento, que el camino de un hombre, de una mujer de fe, está pavimentado de pronto con lágrimas, llenas de preguntas, de situaciones que enfrentamos, que no entendemos del todo por qué lo estamos viviendo. Pero en aquello nuestra fe va creciendo, se va afirmando, se va desarrollando. En medio de aquellas situaciones nuestra fe va siendo probada. ¿Y cómo se prueba la fe? Como dice la Escritura, se prueba por medio de situaciones difíciles, complejas. Pero de aquello nuestra fe sale fortalecida. Lo dice el salmista: hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón si esperas en Jehová. Esperamos en el Señor, siempre, siempre. Lo acabamos de leer. Era el tiempo, dice Lucas, de los panes sin levadura. Era un tiempo cuando fue tomado preso Pedro y Jacobo, de recordar un tiempo especial que vivió el pueblo de Israel. La festividad de los panes sin levadura eran 7 días donde se comía pan sin leudar. ¿Por qué? Porque se recordaba el tiempo en que el pueblo de Israel fue librado de Egipto hasta que llega a enfrentar el cruce del Mar Rojo. Fueron 7 días que caminaron desde la salida de Egipto hasta el Mar Rojo. ¿Y qué simbolizaba esto? Simbolizaba que ese periodo fue un periodo de prueba, fue un periodo de angustia, fue un periodo de incertidumbre, pero una vez que estuvieron en aquel lugar y que vieron que el ejército de Egipto venía atrás, Dios obró un milagro y pasó el pueblo en seco el Mar Rojo. Eso era lo que simbolizaba aquella festividad. ¿Qué es lo que Lucas quiere decir cuando incluye este detalle ahí? Que la iglesia estaba siendo probada, afligida, pero por sobre aquello seguían creyendo que Dios era poderoso para librarlos de la persecución. Más allá de lo que había pasado con Jacob. Dios seguía siendo Dios y Dios podía seguir haciendo el milagro por el que ellos estaban orando. Eso simbolizaba, y por eso Lucas lo incluye dentro del relato. ¿Qué quiere decir para nosotros hoy? Que habrán tiempos de prueba, habrán tiempos de aflicción, pero el Señor es soberano y Él puede transformar toda situación que estoy enfrentando. Seguían creyendo en Dios. ¿Qué hizo la iglesia? No huyó, permaneció en Jerusalén y hacían oración sin cesar. En eso se refugiaron. Porque esos son nuestras armas. Si yo voy a enfrentar algo, lo voy a enfrentar con las armas que el Señor me dejó. Con la oración, con la verdad de su palabra. No lo voy a enfrentar en lo natural, porque en lo natural yo no puedo. En lo natural hay áreas que ya yo no puedo influir. Hay situaciones en las cuales yo no puedo cambiarlas en mi propia habilidad, en mi propia capacidad. Entonces, ¿en qué me voy a refugiar? En orar sin detenerme, en orar con fe y en convicción de que Dios escuchará mi oración. No me voy a detener en buscar y llamar al Señor. En eso se refugió la iglesia. ¿Qué haremos nosotros cuando enfrentamos situaciones difíciles, adversas? ¿En qué nos vamos a refugiar? En orar sin cesar al Señor. Y la gente puede decir, pero ¿qué sentido tiene si Jacobo fue martirizado y ahora Pedro está preso? Nosotros
creemos firmemente en la soberanía del Señor. Y eso significa que Él tomó aquella decisión sobre la vida de Jacobo. Ahora estaban enfrentando la vida de Esteban, o sea, la vida de Pedro estaba en peligro. Tenían que orar con la misma fe y con la misma convicción. Dios es soberano. Dios es soberano. Veremos milagros del Señor. Veremos obrar sobrenaturalmente a Dios. Por eso continuaban orando, seguían creyendo por sobre la situación que habían experimentado, seguían creyendo que el Señor era poderoso para hacer y librar a Pedro de la cárcel. ¿Qué sucede? Pedro es liberado sobrenaturalmente. Lo leímos juntos. Él incluso cree que es una visión, pero es liberado sobrenaturalmente. Y acá se produce algo muy extraño. Llega, golpea, dice: soy Pedro, ábrame. Rode, que según los entendidos probablemente era hija de Pedro, escucha la voz, lo reconoce solo por su voz, va de vuelta, corre donde estaba la iglesia y los apóstoles orando. ¿Y qué le dicen? Estás loca, no es posible. ¿Por qué? Esa es la respuesta. Oraban, sí, creyendo, pero aún así dentro de su corazón había muchas dudas por lo que ya había pasado con Jacobo. Pero el Señor aún así, al ver la búsqueda, al ver a esa iglesia que permaneció, que no huyó, que siguió orando, respondió y fue librado sobrenaturalmente Pedro de la cárcel. Por eso es que quedan atónitos, no creen verdaderamente hasta que lo ven físicamente, de pie en medio de ellos. Ahí creen profundamente que el Señor obró el milagro. No podemos vivir un evangelio incompleto, debemos de creer fielmente a lo que el Señor dice que Él puede hacer. Porque o si no caemos en un evangelio y en una teología en ausencia. Como yo no he experimentado lo que la Escritura dice, no creo que eso sea posible. Y vivimos un evangelio incompleto. Y esto se aplica a toda verdad teológica o espiritual de nuestra vida. Hay gente que no cree en el bautismo del Espíritu Santo porque nunca lo ha experimentado. Hay gente que no cree en una sanidad divina porque nunca lo ha visto, lo ha experimentado. Hay gente que no cree verdaderamente que Dios abre puertas y Él es el proveedor porque siempre ha creído íntimamente en su corazón que es por sus fuerzas y su capacidad. Vive un evangelio incompleto porque no ha visto aún. Nosotros no nos movemos por lo que vemos, sino que creemos en fe, en la verdad que el Señor nos dice a través de su palabra. Porque o si no caemos en un evangelio y en una teología de ausencia. Y creemos una parte, otra sí, y vamos acomodando la verdad de la Escritura. Debemos de creer a todas las promesas del Señor para nuestras vidas, a abrazarnos a aquello. Por eso es que se sorprenden. Y Pedro les relata cómo Dios los libró sobrenaturalmente de la cárcel. Debemos de creer en lo que el Señor afirma. Quiero ir terminando ahí. Y el último punto. La iglesia se refugió ¿en qué? En la oración, en las enseñanzas de Jesús, en la palabra. Por eso Lucas nos habla de los panes sin levadura, en la Escritura, y se refugió en sí misma. Y este es un punto muy importante. Permanecieron juntos. No se disgregaron, no se dispersaron, se refugiaron unos en otros. A veces cuando nosotros enfrentamos dificultades tendemos a aislarnos, a irnos, a no venir, a ausentarnos de la iglesia, a no contestar al hermano que me escribe: ¿cómo estás?
¿Cómo va? ¿Cómo está el proceso? Me aíslo, lo quiero vivir solo, yo y el Señor. No, la iglesia se refugió en la oración, en la palabra y en sí misma. ¿Por qué? Porque es importante tener intimidad, comunión con Cristo, pero también es importante tener intimidad y comunión con el cuerpo de Cristo. Porque lo primero que hace Pedro cuando es liberado de la cárcel es ir donde está la iglesia. No huyó, sabía que había una iglesia que estaba orando a favor de su vida. Y va inmediatamente a la casa de María, la madre de Juan Marcos. No era cualquier casa, no era cualquier hogar. Según los estudiosos, ese lugar y esa casa fue donde fue derramado el Espíritu Santo en Hechos 2, el aposento alto. Ahí es donde va Pedro, donde están los más íntimos, donde están los más cercanos, donde está la iglesia orando, rogando al Señor por su vida. Ahí se dirige, ahí se refugia y llega hasta aquel lugar. Esa casa nos habla de esa intimidad. Ahí no estaba contenida la multitud. Recordemos que ya han pasado casi 10 años desde la venida del Espíritu Santo al capítulo que estamos leyendo acá. Ahí no habían 3.000, 4.000 personas, era una casa. Ahí estaban los más íntimos, los más cercanos. Necesitamos en el camino de la fe tener hermanos con quien refugiarnos. Tener gente que nos acompañe en nuestra vida y en nuestro caminar de fe. Y nosotros tenemos que ser refugios para otros. Amén. Mi vida tiene que ser refugio para otros. Yo tengo que tener la capacidad de escuchar, de contener, de abrazar, de orar, de animar, de levantar a otros. Ser refugio para otros. ¿Por qué? Porque llegará el día en que yo también necesitaré que otros sean refugio para mi vida. Que otros me acompañen, que otros me abracen, que otros me levanten en algún momento en que mi vida está siendo sometida a prueba por el Señor. Por eso es que Pedro va a aquel lugar. Cuando enfrentamos momentos complejos, difíciles, nos ayuda a oír a otros hablar acerca de su fe y de sus procesos con Dios. Cuando yo escucho testimonios de otras personas, mi fe se levanta, mi corazón se enciende, porque veo cómo el Señor trajo respuesta a la vida de otra persona. Entonces mi fe se va alimentando. Por eso es importante que usted venga, que usted se congregue, que usted sea parte de una iglesia. No solo sea ahí alguien que asista, sino que venga, que esté, que participe. Porque eso también es parte del desarrollo de la iglesia. No es solo mi tiempo a solas con el Señor, no es solo la comunión al cantar todos juntos, sino que también es tener intimidad dentro de quienes son parte de la iglesia del Señor. La iglesia tenía sus armas espirituales: la oración, la palabra, la comunión con Dios y la comunión unos con otros para enfrentar toda adversidad que se podía levantar en contra de la iglesia del Señor. Dios obrará en medio nuestro. No podemos dejar de creer en la verdad del Señor para nuestras vidas. Si nuestra fe ha pasado momentos difíciles, me refugio en la oración, me refugio en la palabra, me refugio en la comunión unos con otros, para que mi fe no decaiga en el proceso que estoy enfrentando y pueda yo seguir firmemente creyendo que el Señor es capaz de hacer aquello que Él afirma que puede hacer. Veremos milagros del Señor. Veremos la gracia del Señor sobre nuestras vidas. Veremos a Dios obrar en medio nuestro. Veremos tiempos de cielos abiertos,
Veremos tiempos de crecimiento espiritual en nuestra vida. Veremos tiempos en que se va a desarrollar todo lo que el Señor nos ha prometido. Y los tiempos quizás difíciles que estemos enfrentando nos harán apreciar aquellos tiempos. Porque somos así, es nuestra naturaleza. Cuando estamos en pleno verano, pensamos en el invierno, ¿o no? Hoy día nos tocó un día de sol y ya pensamos en septiembre. Después, cuando estemos en enero, vamos a decir extraño el otoño. Está en nuestra naturaleza. Pero confiemos en el Señor siempre. Dios es soberano sobre nuestras vidas. Dele un aplauso ahí al Señor. Póngase ahí de pie, por favor.